Hey, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Dulce Alexander Vázquez Bolán, soy estudiante del Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León. Hoy les presentaré una pequeña investigación y un experimento realizado de mi parte sobre motores de corriente continua. Primero comenzamos con la teoría explicando sobre los tipos y partes y una breve definición. Comenzamos. Empezamos con la definición de motores de corriente continua. Un motor de corriente continua es una máquina que transforma la energía eléctrica en mecánica. Compuesto básicamente por estator y rotor, el mantenimiento de estas es costoso, sobre todo por el desgaste que sufren estos motores, siendo necesario aplicar mantenimiento preventivo. Estas poseen ventajas como limpieza, comodidad, seguridad en el funcionamiento. Se considera que han reemplazado otras fuentes de energía, tanto en la industria como en el hogar. En sí, ¿qué es un motor de corriente continua? Es un aparato que puede convertir la energía eléctrica en mecánica realizando un movimiento rotatorio. Este es un movimiento, es uno de los inventos más versátiles de la industria por su fácil control para la automatización en procesos. Este motor consta de dos partes, las cuales son partes fijas, compuesto por un electroimán producido por un campo magnético que induce la fuerza sobre la parte móvil, y la parte móvil compuesta por varios espirales de bobinas y se llama el rotor. Continuamos con las partes principales del motor de corriente continua. Las partes principales del motor de corriente continua son el estator, que es la parte fija del motor responsable del establecimiento de un campo magnético de excitación, que es también el rotor, este rotor, que es uno de estos aquí que utilicé en mi experimento, un rotor, está formado por un eje que soporta un juego de bobinas enrolladas sobre un núcleo magnético, que gira dentro de un campo magnético creado bien por un imán o por paso de un juego de bobinas. Corriente continua. El alojamiento del circuito magnético del campo en las máquinas de corriente continua es el alojamiento del circuito magnético del campo en las máquinas de corriente continua. También podemos encontrar corriente alterna, que en este caso el estator interactúa con el campo rotante para producir al par de motor y su construcción consiste en estructura hueca con simetría cilíndrica. Podemos encontrar también generadores de corriente directa o alterna, que en este caso el estator interactúa con el rotante para producir corriente eléctrica. Y colector delta, que es la máquina eléctrica de corriente continua, máquina eléctrica de corriente continua, sean estas generadas o motores. Para estas es necesario establecer una conexión eléctrica de la parte fija o estator y las bobinas de la parte móvil o rotor. Continuamos con el, el, ya el, el experimento que realicé, que es el experimento que es el siguiente. Bueno, las partes que utilicé para este motor son de material de material reciclado. Estos también los podemos encontrar en una electrónica o también pueden ser encontrados en nuestro hogar ya que son de uso común. Un pedazo cobre, que utilizamos cobre para la parte móvil, el rotor, y también para la parte fija del motor, ¿ok? Los imanes, que como podemos ver son dos imanes grandes, y pilas y un adaptador. La pila es reciclada y el adaptador lo tuve que seguir. La pila, bueno, en este caso ya se me gastó. Y el adaptador, ¿qué hacemos con estos? El adaptador lo conectamos a la pila y procedemos a conectarlos a las partes del cobre, que es estas partes de aquí. Una vez conectada ponemos el rotor aquí encima de esto de aquí, y con un breve movimiento comenzará a girar.
Su funcionamiento es el siguiente, ya que grabé un video de muestra para demostrar su funcionamiento. Aquí podemos ver el funcionamiento del motor de corriente que acabo de realizar, que es su giro, este es el giro que realiza, mandando corriente por el cobre y el rotor comienza a rotar, obteniendo así un motor de corriente directa. Eso es todo, espero que se entienda, gracias.